¿Qué, profe? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, estás, gracias. ¿Usted qué tal, Abimael? profe? Ya listo. Muy bien, excelente, ahí estamos. Vamos a irnos a trabajar directamente en la pizarra virtual. Me imagino que a ver si se conectan los demás porque tienen algo desorientados, que piensan que hoy es lunes, hoy no es lunes, hoy es martes. Entonces hoy me toca en el segundo periodo con ustedes. En el primer periodo me dio risa que habían unos de primero, perdón, de sexto primaria con los de segundo y nada que ver, pero nos emparejamos, entonces ya estamos ahí ahí viene Berenice, muy bien. Ya con ustedes los comienzos, pues que se conecte Manu para poder trabajar lo que es ya. eh, Vamos a trabajar con la página 222, la página Capicúa, ¿sí? Cuéntame. Y vamos a trabajar con lo que... Hola, ¿qué tal, Berenice? Dios te bendiga. Vamos a trabajar y vamos a ver el día de hoy algo bien básico, bien fácil de trabajar, más fácil de lo que estábamos viendo, que son razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Esto es bien fácil de trabajarlo, se van a dar cuenta ahorita que les comparta la pizarra. Entonces me voy a trasladar a la pizarra virtual para poderlo desglosar, para poderlo realizar. Voy a ahorita compartirles acá. Y voy a escribir como título, así como aparece en el libro, razones trigonométricas. Muy bien. Este es el título, la página es 222. Muy bien. Página 222 de su libro para comenzar a trabajar con lo que son razones trigonométricas. Muy bien. Semejanza de triángulos. ¿Qué es la semejanza de triángulos? Nosotros con la semejanza de triángulos podemos encontrar ciertos valores en otros triángulos, ¿sí? Que en teoría son más grandes o tienen un tipo de desplazamiento más grande en su dimensión, pero ¿sí? Pertenecen siempre a un triángulo rectángulo o es semejante a otro más pequeño y con sus proporciones podemos encontrar inclusive sus lados con la comparación del triángulo inferior o viceversa, ¿verdad? De un grande hacia un pequeño. Esto es proporcionalmente, en matemática esto se le conocería como una proporción directa o magnitudes directas que se intervienen. Cuando una crece, la otra crece, cuando una disminuye, la otra disminuye. Es la versatilidad de trabajar con lo que son con este tipo de figuras. Les voy a mostrar. Voy a hacer un triángulo acá y les voy a mostrar de lo que estoy hablando. Es mejor graficarlo para que me logren entender. Voy a trabajar con un triángulo mayor, ¿sí? Vamos a simular que esto es el poste, digamos, de una línea telefónica o lo que ustedes quieran imaginar. Crea una sombra, ¿sí? Que va a ser esta línea recta y aquí forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces necesitamos saber cuánto mide este poste, digamos, este tipo de objeto, ¿sí? Que está ubicado en cierta posición. Entonces, a través de su sombra sabemos que este poste nos da como medida de sombra. Voy a quitar esto. Aproximadamente tiene un rango de 3 metros de la sombra. ¿Sí? 3 metros. Muy bien. Y queremos observar cuánto mide en relación este poste. No sabemos la altura, entonces le voy a colocar como altura, le voy a colocar acá h, ¿sí? Va a ser igual
y no sabemos, ¿verdad? Entonces queremos averiguar la altura. ¿Cómo podemos hacer para averiguar la altura? Entonces yo me voy a ir a colocar casi a la par, es decir, al poste, y me voy a colocar de forma recta. Entonces yo voy a hacer una sombra y voy a hacer un triángulo también rectángulo con relación a mi medida y la sombra que yo proyecto, ¿sí? En el mismo ángulo que me está dando la luz solar, por ejemplo, la luz del sol. Entonces yo me coloco en ese mismo ángulo, ¿sí? Mi triángulo va a tener el mismo ángulo. Entonces yo me voy a colocar a la par y yo mido nada más 1,75. Entonces mi medida acá de mi altura es de 1,75 y proyecto una sombra aproximada de metro, 1 metro con 10 centímetros. Esto lo vamos a desglosar acá. Entonces lo que estoy haciendo yo es hacer un triángulo semejante al que quiero averiguar. Entonces yo tengo en mi altura, lo voy a escribir acá, tengo 1,75 m, 1.75 de metro. Y la sombra que proyecto en el mismo ángulo, ¿sí?, me da una sombra de 1,10 m. O voy a colocarlo acá más fácil, 1 metro nada más. 1 metro. Yo proyecto una sombra de 1 metro para que no sea tanto decimal y podamos trabajar. Yo proyecto una sombra de 1 metro, ¿sí?, y esta es mi altura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí para poder obtener el valor de lo que es la altura del poste? Yo estoy en el mismo ángulo y estoy proyectando una sombra mucho más pequeña, pero yo estoy creando un triángulo semejante porque estoy al mismo ángulo de la luz que está proyectando del sol, y yo lo que quiero averiguar es cuánto mide ese poste a través del triángulo que formo y forma mi sombra. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a colocar como que fuera proporciones y lo voy a escribir acá. Voy a escribir H, que es la altura del poste que no sé, sobre los 3 metros que sé que mide, ¿verdad? Metros. No solo 3 voy a colocar acá, después le colocamos los metros. Esto lo voy a asemejar o lo voy a igualar con lo que yo sé que mido. Yo mido 1.75 de metro, ¿sí?, y proyecto una sombra de 1 metro. Entonces aquí ya tengo la ecuación o la igualación para poder trabajar, ¿verdad? Entonces ya con esto yo ya puedo trabajar y puedo desglosar la medida del poste. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a multiplicar internos, es decir, voy a multiplicar el denominador con el numerador de la otra fracción, que es mi altura, ¿sí?, y la voy a dividir dentro del denominador o el metraje que da mi sombra, ¿verdad? Entonces multiplico internos, se llaman internos, multiplico internos y lo divido dentro del único externo que existe, que es ese 1. Entonces H se va a convertir de la siguiente manera, es decir, vamos a trabajarlo acá. H va a ser entonces igual, ¿sí?, a multiplicar 3 por 1.75, ¿sí? Todo esto voy a dividir acá. Lo voy a escribir en forma de fracción para que me logren entender. Ahí estamos. Lo divido dentro de 1. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces voy a hacer esa comparativa y vamos a ver en cuánto, qué resultado nos da. Si yo multiplico 3 por 1.75, ¿cuánto nos da? 5.25. 5.25, muy bien, 5.25. Y esto lo tengo que dividir dentro de 1. Y esto me va a dar como resultado el mismo 5.25. ¿Sí? Entonces, estos 5.25
corresponden a H, es decir que ese poste tiene una altura de 5.25 metros. Y esa es la forma como se realiza, esa es la forma como simple de encontrar un valor, ¿sí?, con triángulos semejantes. Esta es una razón trigonométrica, entonces es para poder encontrar, ¿sí?, valores que necesitamos saber con, en este caso, triángulos semejantes, ¿verdad? Esta es la forma bien sencilla de verlo. No sé si tienen alguna duda con lo que acabo de hacer. Lo único que hice fue multiplicar el metraje de la sombra por mi altura y lo dividí dentro de la sombra que yo proyecto, que es 1 metro. Entonces me va a dar 5.25 y esto son los metros que mide ese poste, 5.25 metros. Muy bien. ¿Alguna duda? Realmente no, profe. ¿Estamos bien? Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Bueno, va un ejercicio para ustedes ahí, se los voy a dejar bien fácil. Vamos a trabajar con triángulos semejantes para poderlo desglosar. Entonces voy a quitar esto, ya no nos va a servir, solo era para poderlo, pues, ustedes lo pudieran realizar. Muy bien. Vamos a tener un edificio, ¿sí? Y el edificio va a darnos una sombra aproximada de 5 metros. No, vamos a ponerle un poco más porque es un edificio, entonces va a proyectar una sombra de 8 metros. Muy bien. Yo ya no voy a hacer el que me voy a colocar a la par, sino que lo vamos a hacer con otro, sabemos la medida de un poste que tenemos ahí a la par del edificio. Sabemos que ese poste tiene de altura, ¿sí?, 2.5 metros. Es un poste que está ahí a la par, y el poste, ¿sí?, de alambrado eléctrico nos da una sombra, o proyecta una sombra aproximada de, vamos a colocarle acá una sombra de 1.25 metros, ¿sí? Muy bien. Entonces debemos de encontrar, voy a borrar esto, ya no nos sirve, solo era para la explicación. Tenemos, este es un edificio, ¿sí? No sabemos la altura, este es un edificio, necesitamos saber la altura, y este es un poste de alambrado, poste eléctrico, colocamos. Así que sabemos las medidas. Entonces tenemos ahí el edificio. Y ahí estamos con lo que es su triángulo semejante. Entonces la altura acá no sabemos a cuánto corresponde. Entonces vamos a hacer la misma operación. Trabajamos entonces con triángulos semejantes. Saquen ahí ustedes su calculadora. Pueden usar su calculadora. Todos, el tiempo acá es bien corto y ustedes despejan ese tipo de operación. ¿Cuánto nos da, sí, la altura de ese edificio, sabiendo las dimensiones o la altura del poste con la sombra que proyecta? Profe, ¿Cuánto te dio? 16.
Bueno, vamos a hacerlo acá. No sé qué me está pasando con mi bocina, que no le puedo dar más volumen. Entonces vamos a ver si le puedo dar más volumen acá. No, lamentablemente no puedo darle más volumen, no sé por qué. Ahí está, qué raro. Ahí estamos. Muy bien, ahora ya los puedo ir mejor. Excelente. Entonces vamos a trabajar entonces siempre con lo que es las proporciones, ¿verdad? Entonces escribimos h, que no sabemos la altura, va a ir sobre 8, ¿sí? Y esto va a ser igual, ¿sí?, a 2.5 que tiene el poste eléctrico sobre 1.25, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la operación ahí siempre de la misma manera. Entonces h va a ser igual, aquí vamos a escribirlo a la par, h va a ser igual a multiplicar en forma de fracción para que nos quede ahí 8 por 2.5 dividido 1.25, ¿verdad? Para que nos dé la respuesta que andamos buscando, que es cuánto mide ese edificio. Entonces vamos a... este es el edificio y este es el poste eléctrico. Muy bien. Entonces acá hacemos la operación, nos va a dar 8 por 2.5 nos da 20 dividido 1.25 dividido 1.25, y esto nos da como un total de 16. ¿Estamos? Entonces esos 16 son los metros que tiene ese edificio, 16 metros. 16 metros. Muy bien. Y esa es la forma entonces como podemos trabajar lo que son las razones trigonométricas cuando necesitamos encontrar valores dentro de lo que son los triángulos semejantes. Entonces vamos a tener ahí y nos vamos a ir al libro. Eso solo se los quería enseñar así más de una vez directo, porque a veces en el libro nos da un montón de situaciones que a veces como que se siente un poquito enredado, pero lo que ellos también quieren es clarificar este tema. Entonces con esto ustedes ya saben cómo trabajarlo. Vamos a leer ahí un poquito, dice semejanza de triángulos. Explora. En el parque de diversiones, Laura se fija en la torre mirador y en su estructura metálica, la cual tiene unas vigas y parales metálicos que le dan solidez. La estructura está diseñada como se muestra en la figura. Entonces ustedes pueden ver la figura en su libro, hay una fotografía y aparece ahí las fotografías. Si en la torre derecha OA, ¿sí?, mide 120 metros y aparece 150 metros del lado de OD, ¿sí?, ¿cuál debe ser la medida de OB? ¿Sí? Ahí aparece entonces y aparecen las correspondientes similitudes con lo que son los triángulos, ¿verdad? Dice, aprende. En la imagen de la derecha se observa que las dos rectas que se unen en un punto O, A y C son dos puntos contenidos en una recta, y los dos puntos B y D están contenidos en otra recta, por lo tanto se cumple que ya aparece la igualación, la ecuación que acabamos de trabajar, que es la medida de 1 sobre lo que tiene de largo de base, digamos, este triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces podemos observar ahí que se representa de la misma manera. Dice, entonces ahí tenemos las correspondientes medidas. Dice, para responder la pregunta aplicamos la proporción, es lo que acabamos de hacer, que les decía yo, es una proporción directa, porque si una aumenta, la otra aumenta, y si una disminuye, la otra también disminuye. Son proporciones directas. Entonces se trabaja de la misma manera. Ahí está la colocación. Entonces colocan 120 sobre 150 que mide la primera estructura,
Y la D, la que tiene de 200 de base, que no se sabe la otra parte del triángulo, se coloca como una X. Yo le coloqué una H ahí para emular lo que es el height, lo que es la altura, ¿verdad? ¿Sí? Pero ustedes pueden utilizar así como está acá, una X, una Z, cualquier tipo de letra, ¿sí? Que sea para encontrar lo que es el valor que necesitamos dentro de uno de los lados de lo que es, en este caso, este triángulo rectángulo. Muy bien. Y ahí aparece que al dividir, es decir, multiplicar 200 por 120 y dividirlo entre 150, les va a dar 160. Entonces, por lo tanto, dice que el segmento OB, ¿sí? OB, es decir, el segmento que nos rige ese triángulo, ¿sí? Nos da una medida de 160 metros. Es lo que acabamos de representar entonces en la medición, ¿sí? De lo que son esas estructuras metálicas, que son también como unos edificios que se están comparando para poder encontrar cada uno de los lados del triángulo rectángulo, ¿sí? Yo creo que ahí no hay tanto problema ya lograrlo entender con lo que ya hicimos, con lo que ya trabajamos acá, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, esa es la forma como se debe de trabajar lo que son la semejanza de los triángulos rectángulos. Entonces, también dice acá, recuerda que los ángulos coterminales son aquellos que, colocados en posición normal, tienen los lados finales terminales coincidentes, por ejemplo 90, 450 y menos 50 grados y menos 670 grados. Son parejas de ángulos coterminales. Ten en cuenta que dado un ángulo cualquiera es posible encontrar infinidad de ángulos coterminales con él. Es cierto, es decir que la semejanza no hay ningún problema, como les decía, el ángulo de distancia, es decir, de la proyección de la luz, es la misma, tiene el mismo ángulo con lo que yo estoy proyectando de mi sombra o con lo que vimos en el poste, tiene el mismo ángulo, entonces podemos semejar o igualar, ¿sí? Estos triángulos y poder encontrar esos valores. Eso es lo bonito de lo que son las razones trigonométricas, nos permiten ya verlo en la realidad, ya trabajarlo de forma real como objetos reales en nuestro ambiente, para poder encontrar de forma fácil un valor. Muy bien. No sé si tienen alguna duda con lo que está acá escrito en el libro. Es prácticamente lo mismo que hicimos acá. Es hacer lo mismo, es colocarle los valores proporcionales y hacer las divisiones. No sé qué me dicen ustedes ahí, yo vi que me iban a hablar. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces ahí estamos entonces con las razones trigonométricas. Muy bien, entonces vamos a tener en la página 223 dos triángulos dice semejantes y sus ángulos correspondientes son iguales. Y ahí aparecen los triángulos. Hay que recordar que el triángulo no siempre va a ser, ¿cómo les explico? Que tenga una posición, puede ir rotando. Sí, puede rotar así como aparecen esas figuras que aparecen, pero siempre van a tener de base, es decir, los ángulos de posicionamiento van a ser los mismos, aunque el triángulo sea más pequeño o más grande, cualquiera de los dos, los ángulos, es decir, los puntos donde se unen las líneas para formar el triángulo van a ser las mismas, no cambia, no varía lo que es digamos, el diámetro, ¿sí? De esa medición. Esto, bueno, no me voy a ir tan profundamente porque ustedes son básicos, pero ya en otro, como les decía, en otro nivel tendríamos que ver la circunferencia o el círculo, ¿sí? Que forma esto. Nos da también un tipo de manejo y hasta existe un teorema para encontrarlo de otra manera, con senos y cosenos, y ahí vienen ya arcosenos. Y bueno, es un detalle mucho más complejo, pero a eso no vamos a llegar, no quiero confundirlos y no les voy a dar nada de esto porque tampoco el libro lo especifica, pero sí solo debemos de tener la noción en nuestra mente
que los ángulos que forman este triángulo, los tres ángulos que forman cada uno, son semejantes, son iguales, aunque en proporción se vea que uno es mayor que el otro, los ángulos no cambian, van a ser los mismos siempre, aunque uno de los triángulos sea más grande o más pequeño en su área. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar, solo les quería explicar esto para que tengamos todo esto claro y mañana trabajamos con otros ejemplos que están en el libro para poder trabajar lo que son las razones trigonométricas. Esto es muy fácil de trabajar, se dan cuenta cómo lo encontramos y no nos vamos a complicar. Entonces nos vamos a quedar ahí. No sé si tenían alguna otra cosa que decirme, no sé si estamos bien ahí. Estamos bien ahí, bro. Muy bien. Solo el que no se nos unió hoy fue Manu. Entonces yo siempre este video lo estoy grabando acá abajo y se lo voy a subir para después compartirles el link, entonces para que lo puedan repasar, ¿verdad? Siempre para que tengamos ahí y podamos ver si tenemos alguna duda o alguna cosa que queramos refrescar. Muy bien. Dios me los bendiga, los quiero mucho. Nos miramos el día de mañana, si Dios quiere, siempre en el horario normal. Bueno, brother, feliz día. Igualmente. Voy a mirar París hoy. Sí, cabal.